well. Este mes, This month, Dios ha puesto en el corazón de nuestra pastora God has placed in the heart of our pastor hablar sobre ¿qué? to speak about what? Reino y milagros. Kingdom and miracles. O en Amen. otra configuración de palabras, los milagros del reino. Or another way to say it is the miracles of the kingdom. Reino y milagros. Y Kingdom and miracles. escuchamos mucho hablar los milagros, y se levantó un paralítico y caminó. We hear a lot of talk about miracles, and the paralytic man rose up. Y Jesús dijo, lo sanó, y le dijo, sé Jesus healed sano. him, and he said, "You're healed. You can stand." Y lo sanó. And he healed him. Pero hoy But today, vamos a hablar no solo de los milagros de Jesús, we're going to speak not only about the miracles sino of vamos a Jesus, hablar del Jesús de los milagros. we're going to speak about Amén. the Jesus of miracles. Amén. Amen. No, creo que, no, mejor sabes que hablemos de los milagros de Jesús. Okay. Yeah, No, actually, no, let's speak about the no. miracles Hablamos of de Jesus. el Jesús de los milagros. No. We're going to speak about Jesus of the miracles. Y vamos a ir de una vez al capítulo 5 del Evangelio de Marcos. And we are going to go to Mark chapter 5. Marcos 5, 21. We're going to start at verse 21. Marcos capítulo 5, verso 21. We're going to start at Mark chapter 5, verse 21. Y hoy vamos a estar preparados We're going to be porque en prepared cualquier momento los llamo por nombre propio y le digo, ay, ayúdame a leer. because at any moment I might call somebody by name and have them help me to read the verse. Amén. ¿Cuántos están Amen. preparados? How many of you are prepared? Muy bien. Marcos 5, 21. Vamos a leer Let's go to hasta Mark el 5, 27. 21. And we're going to read through 27. Pasando Jesús otra vez en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. 22, ahorita lo lees. 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, que antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Amen. Verse 21. Now when Jesus had crossed over again by boat to the other side, a great multitude gathered to him, and he was by the sea. And behold, one of the rulers of the synagogue came, Jairus by name, and when he saw him, he fell at his feet, and begged him earnestly, saying, My little daughter lies at the point of death. Come and lay your hands on her, that she may be healed, and she will live. So Jesus went with him, and a great multitude followed him and thronged him. Verse 25. Now a certain woman had a flow of blood for 12 years, and had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had, and was no better, but rather grew worse. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. Muy bien. ¿Cuántos Very well. estuvieron acá el día jueves? Alcen su How mano. many of you were here Sin on pena. Los Thursday? que no hay You problema, would lift up your porque hand. sé que ha sido una semana de If mucha you weren't actividad. here, that's okay. We know we had a lot of Diana activities this mencionó week. particularmente dos personas a las que Jesús les hizo un milagro. ¿Recuerdan quiénes Diana son? mentioned two people that Jesus did a miracle for. Do you guys remember the two people? Una mujer que estaba como There was a woman encorvada, sí, who was encorvada. hunched over. Pocos entendían la referencia, pero estaba She was encorvada. very hunched over. Y un hombre que estaba poseído por And a man that was possessed demonios. by demons. Este relato que acabamos de leer está justamente después de esa historia donde Jesús fue al lugar llamado Gadara. So this story that we just read right here happens right after what we were reading on Thursday, where Jesus went to this place called Gadara. Él había estado en esta región y liberó a ese hombre que tenía una legión de demonios. He went to this region where this man was possessed by a legion of demons. No lo digas, Levi, pero lo que Don't say it, acordamos el jueves es que tenía un aproximado de cuántos demonios dentro de sí. But on Thursday we spoke about approximately how many demons possessed this man. 2000. Muy 2,000. bien, Very muy good, bien. very good. 2000 aproximadamente. Approximately 2,000 demons possessed this Lo man. que, y la parte donde terminó esta historia,
And the part where que the Diana story no lo ends, mencionó, ya después de esto, Diana mentioned el hombre le Thursday. ruega a Jesús, déjame ir contigo, déjame. The man begs Jesus, let me go with you. Y Jesús le dice, no, And Jesus says, no, tú te quedas. you stay here. A pesar de que la gente en ese lugar no entendía lo que había pasado y no podían procesar The que people este in that tipo, place did not understand and they could not process que este varón que antes estaba ya entre los sepulcros, desnudo, que hablaba locuras, that this man that was in the tombs, that was naked, that was ahora speaking estaba craziness, vestido, peinadito, perfumadito now he was dressed, his hair was combed, he was cleaned up, y estaba hablando de un Jesús. and he was speaking about a Jesus. Y entiéndase bien de quién estaba hablando. And be clear on who he was speaking Él no about. estaba hablando de los demonios, He wasn't speaking que le about the sacaron. demons that were taken out of él no him. estaba hablando de las tumbas donde él vivía. He wasn't speaking about the Él tombs estaba where he hablando del lived. Jesús que lo liberó, He del was speaking Jesús about de the los Jesus milagros, who del liberated Jesús him, the Jesus of miracles, de su milagro. the Jesus of Él his estaba miracle. hablando del Jesús He was speaking about Jesus que le dijo, eres salvo. who told him, you are healed, you are Ya. saved. Eso era lo que él estaba haciendo. Entonces Jesús le dijo, no puedes ir conmigo, So then Jesus told him, you can't come with me. sino que le deja de una manera estratégica en el mismo lugar But he has a strategic plan where he leaves him in that same place. y lo nombra extraoficialmente como uno de los primeros misioneros registrados And en el he Nuevo Testamento. officially names him as one of the first missionaries in that region. Y no hubo una ceremonia para nombrarlo, para ungirlo And misionero. there wasn't a ceremony to anoint him or to present Solo le him. dijo, quédate. He just said, stay here. Y este hombre se fue y le contó a todos del Jesús de su milagro. And this man went out and he told everybody about the Jesus of his miracle. Y toda esa región de Gadara y a sus Jesús no entró hasta la ciudad, Jesús estuvo en el límite donde estaba este hombre. And all that region was reached with the name of Jesus. And Jesus didn't even have to go into the city, but this man went and spread the news of Jesus. Y toda esta región conoció acerca de Jesús All this region knew about Jesus a través de un hombre que hace unos días tenía 2000 demonios Through metidos en one sí, man. dentro de él. that before he had 2,000 demons inside of him. Amén. Amen. Una sola persona One person encomendado por Dios fue by suficiente God. para alcanzar toda una región. was enough to reach all that region. Amen. Entonces, al regresar Jesús se sube a la barca, se regresa al otro lado, a la otra So orilla, Jesus gets back on the boat and then he goes to the other side. y allí se nos relata, Marcos tiene esta particularidad literaria, So Mark has this particular literacy that's very interesting porque él nos cuenta una historia dentro de otra historia. because he tells us a story but within another story. Si vuelve a Marcos 5:21, dice que él estaba allí y que llegó y vino un hombre llamado, en el 22 dice, vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. If you go to Mark 5:21-22, it says that he went to the synagogue and there was a man there named Jairus. Y le dice que el hombre le rogó, por favor, sana a mi hija. And the man came begging him, please heal my daughter. Pero luego en el 25 dice que una mujer que tenía un flujo, que pasó algo. ¿Y qué pasó con la hija de Jairo? But then in verse 25 it says that a Termíneme la woman historia, Marcos, ¿qué pasó? that had an issue of blood, she comes and she approaches Jesus, but what happened to the man who's asking for healing for his daughter? Este hombre Jairo necesitaba urgentemente acercarse a Jesús. This man, Jairus, he needed urgently Jesus' help. Pero hay algo muy particular que en la palabra nos registra, que Jesús estaba rodeado por una gran multitud. But there's something very interesting that the scripture notes. It's that Jesus was surrounded by a multitude. Y en la palabra, en los evangelios nos relata que Jesús muy constantemente estaba rodeado por And in The multitudes. gospel, we see something repeated constantly, that Jesus was always surrounded by crowds or Pero multitudes. yo quiero que usted hoy vea un ejercicio visual de cómo era estar rodeado. But I want you to see a Entonces, exercise of what it was like to be necesito surrounded. 7 varones ungidos, 7 I varones del need reino. 7 Que vengan men acá. that are anointed of the kingdom. If Siete, you please siete. come up here. 7, ya 7. viene uno, 7, there's 2, 1, 3, there's 2, there's faltan 3, 4, venga a ver, 4 Leandro. more 5, 6, men, 3, 5, 6 y uno más, one more man. They don't want to get up. uno más. Su objetivo
Miren para allá. His objective. Su objetivo es que yo voy a tratar de caminar a llegar a este pasillo So I'm gonna. y David's ustedes gonna me try van to a walk, apretar de tal manera que yo no pueda llegar, and they're ¿ok? gonna surround him and tighten him so he Sí. can't even walk. Right? No me pueden empujar, solo que You no can't- me dejen pasar, ¿ok? They're not gonna pull on Fíjense. him, but they're not gonna let him pass. No, me tocaron los más musculosos. He Muy got the bien. most muscular Siéntense, man. por favor. You may be Eso seated. es estar rodeado por una multitud. That is to be surrounded by a multitude. Tal vez en este país no ocurre, Sometimes, maybe in this country that doesn't pero happen. en nuestros países esto lo vivimos a diario en el transporte público. But in other countries, in public transportation, you otros experience países. this every day. ¿Cierto? La gente en el metro en Japón, Some people in the metro in hay un Japan, oficio que se llama, en la traducción es el empujador, there is a train that goes very y quickly. empuja dentro del metro a las personas para que puedan cerrar las And there are puertas. people that they literally pull you into the train ¿Sabía eso? Una in persona a contratada crowd. solo para empujar personas. There's people who literally just come and push. They Y come esto and le shove. pasaba a Jesús todos los días de su vida. And this Él would happen trataba to de Jesus caminar every single day of his life. y He would try to walk, todo el mundo y todo el mundo, but y no everybody podía. would be in his way. No podía. And he Entonces, couldn't. él a veces decide, venga, présteme su barco, y se va So sometimes para he'd poder say, hablar let me borrow your boat so I can go over sin there tanta interrupción. without so much interruption. Eso estaba pasando. Todo esto es solamente para contextualizar qué es una multitud. I'm just giving you this so you understand the context of what a multitude was. Y este contexto de la multitud And this context of the multitude, aplica en doble vía. it applies two ways. Recuerdan que hace un tiempo cuando prediqué de Zaqueo, recuerdan que hablamos de Zaqueo. Do you remember whenever we preached about Zacchaeus Les conté que Zaqueo tuvo que subirse a un árbol, and he had to go up on a tree que Jesús tuvo que abrirse paso y decirle, Zaqueo, and Jesus had to say, Zacchaeus, Venga. come down. para que no me regañen porque si digo vení. Venga, Zaqueo, He said, come down. Zaqueo, ven acá. Come over here, Zacchaeus. Porque no había manera que entre la multitud Zaqueo, siendo así pequeñito, was no pudiera way llegar a Jesús. In the middle of the multitude for Zacchaeus to reach Jesus. Y si usted lee con atención, esto lo va a encontrar en todos los evangelios. And if you read and you look for this throughout all the Gospels, you're going to see Y the esa multitudes. multitud, esos varones que eran así como estos hombres poderosos, Those men, those multitudes that were like the strong men that were up here, tenían unas características. they had some characteristics. Algunos seguían a Jesús por costumbre. Some followed Jesus out of habit. Otros, muchos, por curiosidad. Many of them out of curiosity. Era el de moda. Acuérdense que se levantaba cada rato un Mesías y este era el Mesías. Remember that there was people who were always coming saying, I'm the Messiah, so they were ¿Quién trying to quita figure que out. Él sí sea el que se levante y nos quite este yugo de They're los trying to romanos see, this could be the one that comes and saves us, that Otros, rescues us from the Romans, por religión? out of religion. Ah, él habla de Dios. Oiga, qué bonito habla. Él habló del rollo de People are like, Isaías y lo hizo tan "Wow, bonito. He speaks so beautifully of the Lord. Pero unos pocos atravesaban la multitud porque querían un encuentro real con But Jesús. there was a few that pushed through the crowd because they wanted a real encounter with Jesus. Entonces aquí está la primera conclusión del día. So here's the first conclusion of the day. La multitud estaba cerca de Jesús, pero no necesariamente estaba conectada con Jesús. The crowd was near Jesus, but they were not necessarily connected with Estaban Jesus. cerca de Jesús, They were close in proximity. podían tocar a Jesús, They could touch him, pero no dice que todos estaban conectados con él. but it doesn't say that they were all connected with Jesus. ¿Quiere que le diga algo? Do you want me to tell you something? Eso sigue pasando hoy. That continues happening today A nivel mundial, on a world level. y voy a hacer un disclosure acá. This is going to be a little disclosure. Esto que vamos a hablar me lo dio el Señor a mí. This is what the Lord gave No es to algo Edgar to contra speak. una congregación, This contra is una nothing persona. against a Pero si person or usted congregation. piensa en alguien cuando voy a decir algo acá, But when you think of somebody, when you Piense hear en something mí. here, think of yourself first. dicho esto, Saying this, a nivel mundial, en todas las congregaciones, on a worldly level, all of sigue the existiendo congregations, multitudes que siguen a Jesús por costumbre, por curiosidad, there's people who continue to O por follow religión. Jesus out of habit, out of curiosity, or out of religion. ¿sí? Right? Número 1, Number one, la multitud puede estar cerca de Jesús e impedir que otros lleguen a Jesús.
The crowd can be near Jesus and still prevent others from reaching him. Voy a repetirlo. I'm going to repeat that again. Espere. La multitud puede estar cerca de Jesús The multitude can be near Jesus y aún así impedir que otros lleguen a Jesús. and still prevent others from reaching him. Marcos hay 5, Now we're going to go to Mark 25 al 34. Vamos a leer. 25 through 34. We're going to read. Pero una mujer, esta es la historia dentro de la historia. This is a story within a story. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Vamos a leer hasta ahí. We're going to stop right there. Mark 5:25. Now a certain woman had a flow of blood for 12 years and had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, but rather grew worse. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. For she said, "If only I may touch his clothes, I shall be made well." Immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of affliction. Amén. Hasta ahí. ¿Cuántos años duró enferma de esta enfermedad? How many years was this woman sick? 12 años. 12 Lo hablamos years. hace poco. We spoke about this Acá se habló recently. hace poco. 12 años con un flujo de sangre 12 years constante. with a constant flowing of blood. Una pobre mujer que era considerada inmunda A poor woman that was considered unclean bajo la ley. under the law. Estaba siendo 12 años excluida. She was 12 years excluded. Entiéndame, ella no podía congregarse en la sinagoga. Understand, she could not congregate in the No synagogue. podía entrar. She could not Así enter in. quisiera. Even if No she podía. wanted to, she could not. La religión la mantenía lejos, Religion kept her alejada, far excluida, away, como el excluded, endemoniado. like the demon-possessed man. Y esta mujer escucha de un tal Jesús And this woman hears about Jesus. y lleva 12 años cargando una vergüenza religiosa en sí misma. And she had 12 years bearing a religious shame upon her. Entienda que al estar inmunda, Remember that being Palabra tan fea. unclean, sí, al estar inmunda, ella no podía acceder a ningún ritual de expiación. she couldn't do any rituals. Imagínese usted que la religión le dice que durante 12 años ella no ha podido pedir perdón de sus pecados. And remember, for 12 years, she couldn't ask for forgiveness of her sins. Entonces piense usted, So think ¿cuál era about la this. necesidad más inmediata de esta mujer What was ahora? the most immediate need of this woman? ¿Una sanidad física? A physical healing? ¿Ella necesitaba una sanidad física? Did she need a physical healing? No, ella necesitaba una libertad espiritual. Ella She needed a necesitaba spiritual healing. reencontrarse con su creador, saber needed to que había come back sido again with her Creator perdonada por and know sus that she had been pecados, forgiven for her pero no sins. podía, But she could porque la not. religión la mantenía atada de Because manos. the religious people and the religion kept her bound. ¿Y era su culpa? Was it her fault? Claro, algo tuvo que hacer porque es una enfermedad, no se cuidó, People algo can say, hizo. oh, she didn't take care of herself. She ¿Era had a su sickness. She culpa? must have done something. It was her fault. No, But no, it was not her fault. Diana dijo algo Diana jueves. said something on Thursday. que bueno, que hay cosas como el pelo, que There pasa are igual que things con la salud. Like El cabello, que like no- your hair, los hombres, For que the pasa men. igual que con la salud. that's the same way with your health. No se extraña hasta que se pierde. You don't miss it until you lose it. Uno empieza a perder la salud y ahí sí se acuerda, ay, pero yo ayer estaba bien. Once you start to lose your health, you ¿Qué start me getting a little bit of a pasó? cold and coughing. You're like, Y but I was nosotros fine los hombres yesterday. que nos da una gripita y estamos allá, por favor, tráigame un But testamento. men, whenever they get sick, they're like, please bring me something. Voy a hacer mi última voluntad. They're like, I'm going to write my will out. Very dramatic.
Y esta mujer llevaba 12 años en una situación constante de enfermedad. And this woman was 12 years in a constant state of sickness. Y lo único que se le ocurre cuando escucha hablar de Jesús, And the only thing that occurs to her to do when she hears about ella Jesus, no se le ocurrió ir, presentarse delante de Jesús y she decirle: didn't think, oh, I'm going to present myself oh, before Jesus. amantísimo Hijo del Dios Oh, Todopoderoso, Almighty God, Son tú of que estás God, en medio de la multitud. you who is in the midst of the Esa multitude. mujer pensó: si yo logro tocar el borde, But this woman thought, if I could el just borde de touch su manto, the border of his mantle, si logro tocar el borde de su manto, if I could touch his mantle, ponme el verso 29, por if you favor. would put verse 29 on the screen, please. Si logro tocar el borde de su manto, perdóname, 28. 28. Seré sana. I will be healed. Seré sana. I will be healed. ¿Seré sana? ¿Seré sana? No, seré Does it say salva. healed? No, it says saved. Me quitaré todo esto que me ha quejado por estos 12 años. He will Me take sentiré everything digna away that I've de been dealing with these acercarme 12 a mi years. Creador. And I will feel worthy to approach my No me importa la Creator. enfermedad, me importa I lo don't que care about siento the en mi sickness. I care interior. about what I feel on the Si le inside. toco el borde de su manto, If I yo just voy a touch ser his mantle, salva. I will be healed. Es lo único que le vino a la mente. That's the only thing that came to her mind. Y comenzó a ejecutar un plan. And she began to execute a plan. Y ella sabía que la multitud estaba ahí. She knew that the multitude was there. Pero una multitud no puede tener un corazón hambriento de conocer But a al multitude Jesús de los milagros. cannot stop a heart that is hungry for the Jesus Y entonces of ella miracles. dice: no voy a poder pasar de pie, So she said, I can't no go voy a on my poder feet. pasar caminando. I can't walk through this ¿Por crowd. qué? Si alguien grita: If someone screams, mujer inmunda, "There's me an pueden unclean apedrear. woman," they can stone me. Entonces se le ocurrió que si pasaba gateando por entre las piernas So de if las she personas, crawled amongst the feet of the people, se iba a poder filtrar hasta el Jesús de los she would milagros. be able to reach the Jesus of miracles. Y lo consiguió. And she reached him. Dice ahí, dice: si tocar tan solamente el borde de su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y ella sintió en su cuerpo que había sido sana de aquel azote. For she said, if only I may touch his clothes, I should be made well. Immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. Entonces ella reconoció que el hombre que portaba ese manto So she recognized that the man that held no es that el manto. it wasn't the No mantle. es el manto. It was ¿Estamos not the claros? mantle. Are we clear on that? El hombre que portaba ese manto It was a man that was tenía el wearing the poder mantle. suficiente He para had the power salvarla. that was sufficient to save her. Y al igual que el endemoniado en la ciudad de Gadara, And just like the demon-possessed man, este hombre podía hacerla a ella libre. Jesus could set her free. Ella no quería protagonismo. She didn't want a protagonist. Eso me relata la palabra, esto no me lo invento yo. This is what the word is saying. This is Ella not no something we're quería la making luz up. de los reflectores encima de ella, She didn't want a bunch of lights iluminándola hasta que reflecting off of her llegue and Jesús. illuminating. Se sana. No, And then, a healing was no, received. ella buscó. No, she crawled. She sought him out. Ella no tenía su teléfono allá haciendo un post en Instagram, un live. She didn't have her phone making Bueno, a post on hola Instagram. amigos, ahora vamos a acercarnos a Jesús. Hi friends, we're A going to ver get si me close to sana. Jesus and see if he's going to heal me. Ella no tenía nada de She esto. didn't have any of that. En su corazón lo único que ella quería In her heart, the only thing that she wanted era ser salva. was to be saved. Tuvimos 4 con 5 días We had esta 4 with this semana. one, 5 days this week. Y cada uno de los 5 días que estuvimos acá And each one of the 5 days that we were tuvo here, algo particular, there was something particular, especialmente el viernes. especially on Friday. Un momento muy lindo, no There les was voy a a contar beautiful que el que moment. estuvo. Whoever was Pero- there was there. Un momento de intimidad, But it was a moment of intimacy, de intimidad real. of intimacy, real El intimacy. piano yo estaba tocando, yo me quedé en solo 1 o 2 Edgar notas. was playing the Bajé el piano, volumen, just todos one or los two demás notes. callamos. Everybody else quiet. Y no había reflectores, no había luces, There wasn't no había en lights, vivo, no there había wasn't nada. alive, there wasn't Éramos anything. solo
mi Jesús, mi Padre, It mi was just Salvador, mi Jesus, my Creador. Father, my Creator, my Y yo. Savior, and I. Perdóname, Lucy, por lo que voy a decir, pero nadie estaba tomando fotos. Éramos solo Forgive Él me, y Lucy, yo. for what I'm going to say, but nobody was taking pictures. It was just Jesus and I. Y cuando prendieron las luces, que fue algo como, ¡buf! And whenever they turned on the lights or something, I was like, woo! Yo estaba así, y todo el que miraba, de todos los que estábamos acá, el que Everybody that miraba, was here, tenía we los opened our ojos eyes así and looked around. inflamados. We had our eyes all swollen. Thank you. ¿Ah? Y esta mujer lo que quería era abrirse paso hasta el Jesús del milagro. All this woman wanted was to reach the Jesus of miracles. Hay también dentro de la multitud que les menciono, Also, within the multitude that we're speaking about, hay algo que impide llegar a Jesús. there's something Si that usted quiere stops ponerle a cada uno de los varones que puso acá representando la multitud, people from reaching Jesus. If you piense wanna que put the cada men uno that de are ellos representing puede the multitude, representar algo de esto que voy a mencionar. they're going to represent one of the things I'm going to Primero, say. tradiciones vacías. Empty traditions. Mire, yo soy un defensor que nosotros nos conectamos con el Rey de Reyes. I'm a strong believer that we connect with the King Pero- of Kings, but La religión nos ha enseñado que the para religion conectar, has taught us yo lo menciono mucho, debemos llegar, in order Padre to Celestial connect, que estás en we los have to be cielos, like Heavenly Father that Todopoderoso is in Dios. the heavens, Almighty God. Nosotros, si seguimos el modelo de Cristo, Él If dijo, we follow Padre the model nuestro of que Christ, estás He en los says, Our cielos, Father that is in heaven, santificado sea tu nombre y que tu hallowed be your voluntad name. sea hecha acá May your will be done on earth como se hace en el as it is cielo. in heaven. Las apariencias, póngale a otro de The esos appearances. un nombre que se llame las apariencias, que está dentro de la multitud que impide llegar a Jesús. Being amongst the multitude which impedes people from reaching Y, Jesus. y piense en mí cuando digo esto, piense en I'm mí, thinking en about nadie más. myself when I say Ni this, siquiera not usted. anybody else. A veces nosotros vivimos de la apariencia, tenemos que llegar Sometimes we live thinking a la about our casa de Dios, appearances. llegamos We y come to the acá house of todos God. somos santos y perfectos. And we're all holy and we're all perfect here. Pero cuando vamos delante de Jesús no But hay when we go apariencia que before valga. Jesus, there's no appearances. No hay apariencia, porque Él me There's no conoce. faking Y una de because He mis knows us. oraciones de esta semana fue darle gracias. Yo le decía, tú One me of the conoces prayers mejor that I que had yo this week mismo. is, Gracias you know por me better esto. than I know myself. Thank you, Lord. La apariencia no sirve de nada. Podemos estar bañados, Appearances perfumados, Doesn't mean anything. You could be bathed, pero you can Él have a ve bunch lo of que está perfume en lo on, profundo but what de is mi deep within corazón. you, Si yo, Edgar Dávila, vengo what delante de matters. Dios así, if Edgar goes before the vestidito, Lord, peinadito, dressed pero really dentro nicely de with his mí hair real hay unos nice, pensamientos que no están but inside alineados of him, con if los there are pensamientos thoughts de that mi are not padre, aligned with the thoughts Él of no his va a ver father, mi ropa ni mi he's peinado. not going to see his clothes or his hair. Él va a ir directo a esos pensamientos porque He's Él going lo to go que quiere es directly to mi his thoughts corazón, because what he wants is no his mi heart, apariencia. not his appearance. La religiosidad. Religiosity, Mire, como Levi decía, like Levi was saying. si usted no puede orar arrodillado, If you can't pray on your no knees, lo haga porque si se queda dormido como yo, don't do it. If you're going to fall asleep, pues like yo him, encuentro mi espacio en las noches. Yo no soy he has his morning Jesus time at person. night. Aquí todos los de la oración saben que en la mañana como que mi cerebro, Everybody of como the hasta las worship team knows that in the 9:45 como que morning, se da cuenta que estoy It despierto. takes a minute for the brain to wake up. Ahí estoy en modo automático. Quin, quin, quin. Pero en las noches yo puedo pasar hasta tarde en la noche. But at night, he can stay up really late Pero at si night. me arrodillo a esa hora, But if he 12, kneels 1, que down at like 12 or 1 a.m., me arrodillo, ahí quedo. then he stays there, falls asleep. Entonces, yo estoy caminando, estoy orando, So estoy instead, hablando, he estoy walks meditando, and he prays and escuchando he una speaks with the oración. Lord. Entonces, la religiosidad que nos han enseñado dice So que religiosity Dios has escucha taught tu us oración si estás de rodillas, that the Lord will only hear your pero prayer if también you're la down on your escucha si knees. estás de pie. But he also También hears la you if you're escucha standing si on your estás feet. en un parque caminando, also hears you if you're in a contemplando park su walking, creación. contemplating his un día, creation. en la oración de los martes, recién nos One pasamos day on acá. Tuesday prayer, Tú estabas, nos salimos a orar aquí atrás We porque went el to go pray atardecer outside estaba there. hermoso. because it was a beautiful day. Los mosquitos nos hicieron entrar un tiempo después. The mosquitoes Pero el started tiempo que biting them up pasamos after a allá little time. oramos, nos abrazamos, But oramos they los were unos por praying, los they were otros. hugging, Fue un they were momento praying for each lindo. other. It was a beautiful Piensa moment. en David. Think about David.
Los mejores salmos que David escribió The no best fue songs cuando that he estuvo wrote allá en su cámara secreta wasn't llorando y whenever he was quejándose. in No, a secret place crying. los mejores salmos que escribió es cuando dice, cuando veo la creación de tus The best manos, psalms that he la wrote was whenever he said, "When majestad, I see las your maravillas, creation, la when I see your creación habla de su wonders, creador. Creation speaks of your wonders, Lord." Y eso no está dentro de su cuarto allá, He wasn't inside encerrado his con room todas las writing luces that apagadas. with all the lights off. Eso es religiosidad que nos han enseñado. Religiosity Gracias al teaches Padre, us. en cabeza de la pastora, Dios ha puesto en su corazón que se rompa todo esto en nuestras vidas. But thank God that God has broken Porque that ahora over our somos lives. conscientes, como ella enseña. Because we're now Tenemos conscious. conciencia ¿de qué? We're De conscious presencia. of what? Es que la presencia de Dios no se aparta de Because the nosotros. presence of God Él está does not con leave us. nosotros. Él He's está always por with nosotros. us. Y He is está always for en us. nosotros. He is in us. ¿Cómo? ¿Cómo se va a apartar su presencia de How mi vida? can His presence leave our lives? Es más, aun cuando nos equivocamos Even y when we erramos make a al blanco, a.k.a. pecado, AKA sin. ahí está Dios con nosotros. Su Espíritu Santo is with us. nos His empieza Holy a Spirit is with redarguir. Y si His no Holy está Spirit así, begins to work. preocúpese. And if he's not, then that's when you need to get worried. Porque nos han enseñado que cuando pecamos, Because Él they se teach us aparta that de whenever nosotros. you No, sin, eso He era en el departs from antiguo you. pacto. That En is el from nuevo the Old pacto, Testament, but cuando in the New nosotros Testament, pecamos whenever you por sin, equivocación, If you make a mistake, no por práctica, pero not because igual, you're cuando practicing pecamos, sin, but because you make a entiéndase, mistake, Él está ahí con He nosotros. is there with Nos está you. abrazando el He Espíritu is y hugging you in the cabezón, Spirit. vamos, no hagas eso. He's saying, hard-headed No one, don't do más. that. Eso no te conviene. That is not good for you. Eso no te conviene. That is not good Entonces for el you. concepto de que yo soy el que me acerco o me alejo de Dios So the está concept that we're the errado, ones es that pull religiosidad, ourselves closer or porque further si away from tenemos God is conciencia religion. de Because presencia, if we are sabemos conscious que of Él His está presence, conmigo then we know mientras that me He is baño, with mientras us me cepillo while we los shower, dientes, while we brush our mientras teeth, camino, mientras while we desayuno. walk, while we eat breakfast. Yo he vivido momentos de intimidad donde tengo que parar mi carro y ponerme a llorar en la carretera, Moments of intimacy where I have to pull up to the side of agradeciéndole a the Dios, road and cry and thank porque the toca mi Lord corazón. because He touches my heart. y no está un piano a mi lado, And there's not a piano by my porque yo soy side pianista, no por nada más. because He's a pianist. That's why He's mentioning that. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Entonces la religiosidad se convierte en esa otra multitud que nos impide acercarnos So that al Jesús religiosity de can los turn into a milagros. multitude that can try to Estamos stop you from enfocados reaching Jesus. en el milagro de Jesús, We're en los focused on the milagros. Jesus- Padre, the Padre, Jesus of miracles. llevo años pidiéndote por esto. You can say, Father, Father, it's been years I've been asking for this. Pablo dice, he orado 3 veces para que Dios Paul quite de says, mí este I aguijón, prayed 3 times that the Lord would Y remove nada this ha pasado. thorn, and nothing has happened. pero no por eso dejó de hacer la obra But que he le fue didn't stop encomendada. doing the Él work that the siguió Lord had given to con him. ahínco, con He entusiasmo. continued with enthusiasm. Y a otro de estos varones, And another one of these men, póngale este nombre. we're going to put the name, Gente que conoce las reglas, people who know the rules, pero no conoce a Jesús. but they don't know Jesus. Ahí está la multitud. That's the multitude. Gente que conoce las reglas, las People who leyes, know the las rules, the normas, laws, the norms, pero no conoce a Jesús. but they don't know Jesus. Y esos abundan And that's a lot. mucho A lot. en internet. On the internet, Haga este ejercicio, ponga un post do this diciendo, exercise. Put a amo a post Cristo and say, I porque love Jesus because Él salvó mi vida y lo dio todo por He mí. saved my life and He gave everything for me. Mañana usted, si tiene muchos seguidores, Tomorrow, if you have a lot of followers, va a encontrar un montón de posts. En la palabra dice you're going to see que a Él no bunch lo of dio todo comments por ti, in the que te word. amó antes It de la said, fundación He del didn't give mundo. everything for you. But in the, you're going to see a bunch of stuff. Y lo van a crucificar por ese post And que they're usted going to hizo. crucify you for that post that you made. Diga algo bueno, Say something diga algo good, malo. say something Si está bad. en contra de la religión organizada mundial, If it goes against the religious van a movement atacar. in the world, they're going to attack you. y más en estos días que lo políticamente correcto, And even more so in Tiene this uno que day and age where caminar you have así. to be politically correct. You have to walk like this. porque hay mucha gente que conoce la norma, Because there's a lot of people who La know the ley, norms, they know the pero no laws, conoce a Jesús. but they don't know Jesus. Muchos quieren acercarse a Cristo, Many want to get close to pero Jesus, terminan chocando primero con opiniones humanas. but they end up clashing against human opinions.
algo pequeño. Ponga en un Something small. chat, amo a Dios, pero si lo pone con D minúscula por equivocación porque no le puso... If you put a post and you're like, I love God, but if you put ¿A a cuál Dios lowercase estás g instead of siguiendo an tú? uppercase Mi G, Dios es el people are gonna start commenting, Todopoderoso. what Se God are escribe you con D serving? mayúscula, es un nombre You have to propio. write His name with a capital G. You gotta write it correct. Pero si es el mismo Dios que yo estoy diciendo que lo amo, me But if it's equivoqué the en same un... God that I en love, una I just letra, en made a un time. mistake putting a Ya lo lowercase arreglo. g. I'm gonna Espere, fix it. esto tiene Just algo wait. que uno puede decir, evitar, perdón. This needs to have something that can say, oh, I'm sorry. Eso es la multitud. That's the multitude. Nosotros no somos multitud, ya le voy a demostrar por qué. We are not a multitude. I'm going to show you how soon. Esta mujer This no se woman, rindió, she surrendered. no se rindió. She did not No, surrender. no renunció a su cometido, a lo She que quería didn't hacer. renounce anything. Ella se dio cuenta que era necesario pensar fuera de la caja. She saw that it was necessary to think outside of the box. Jesús pensó todo el tiempo fuera de la caja. Jesus always thought outside of the Le dejo box. ese dato. Ella rompió el molde She y broke the mold, se esforzó para poderse acercar al Jesús del milagro. and she went to draw near to the Jesus of miracles. Porque para recibir el milagro de Jesús, Because to receive the tú tienes que miracle, reconocer quién es el Jesús del milagro. you have to know who the Jesus of miracles is. Ahora, Now, Dios en su soberanía, en the su Lord in His sovereignty, decisión absoluta puede hacer in milagros His a absolute diestra y decision, siniestra. He can make a lot of miracles happen. Pero quiero que recordemos But I want you to remember this. que los milagros no salvan. Miracles do not save El you. milagro en sí no trae salvación. The miracle does not bring you to salvation. Hemos visto pasar por este lugar mucha gente. Yo llevo 6 We have años. seen a lot of people pass through this Hay alguien church. que nos He's visita, been Dios here te 6 bendiga. years. Someone's Hace visiting, God bless 6 you. años, la primera vez que vine, 6 years since he first came to the church. el pastor también me saludó The pastor said hello, y desde ese momento he visto muchos milagros and que from that Dios moment, hace. he's seen a lot of Porque miracles that the no es Lord la has done. pastora, no es el líder, no es el profeta que viene. It's not the pastor, it's not the prophet Dios that hace comes. muchos milagros. It's God who's doing the Pero miracles. así por la misma, he visto gente que ni siquiera se acuerda. But in the same No, manner, es que no I se see people, acuerdan they del don't even milagro que remember. Dios hizo. They don't even remember the miracle. Yo conozco un varón I know a mucho man. tiempo atrás que oró porque quería un carrito para transportarse, un carro, un He vehículo prayed propio. because he wanted a car so he could get around to different places. Entonces dijo, ok, tú lo necesitas. Said, okay. Después de que boom, obtuvo su carro, he got a car. nunca conocimos su carro. After he got No the car, volvió. we never saw his car. Y cuando volvió, volvió porque había estrellado su carro y And se when quedó he otra came vez sin back, carro. it's because his car broke down Entonces and he ahora stayed without quería a car. otro carro. And then now he's praying for another ¿Está car. entendiendo la dinámica? Are you understanding the El milagro dynamic? nos salva. The miracle does not El save. Salvador es el que hace el milagro. The Savior is the one that Pero does the nosotros miracle. tenemos que conocer al Salvador. But we have to know the Savior. Amén. Amen. Y hay registradas infinidad de sanidades, There's a registry that is Cosas infinite of sobrenaturales healings que and hizo supernatural Jesús. things that Jesus has done. pero las personas que realmente buscaban ese encuentro con el Jesús del But the milagro people who are really seeking an encounter with the Jesus of miracles, eran los que recibían más que una sanidad física, they were the ones that received more than a physical recibían healing. el milagro. They received the miracle. Y hablamos de el milagro. And we speak about the ¿Por qué? miracle. Piensen esto. Because think about this. Dios nos sana hoy. God doesn't heal us today. Dios resucitó a Lázaro, He resurrected Lazarus. pero Lázaro volvió a morir. But Lazarus died again. Todas las personas que Jesús los sanó de una enfermedad All the people that Jesus healed from se a volvieron a sickness, enfermar de algo y se maybe got volvieron sick again. y murieron. and then they died. Entonces hay el milagro So then there's the miracle de la salvación. of salvation. Y este sí no fue para todos, And this was not for solo everybody. fue para el que quiso conocer It was for quién those estaba detrás de eso que estaba who wanted pasando. to know what was behind the miracles that were En un happening. momento él sanó a 10. In a moment, he healed 10. Les dijo, vayan, preséntense, And he vayan. said, go present Y yourselves. solo uno volvió And only one a came darle back gracias. to say thank you. Y él le dijo, ¿y dónde están los otros 9? And he said, well, where's the other 9? No sé. And he said, I Bueno, don't know. pues tú te la ganaste, eres salvo. Well, he said, well, you won Vete para because tu you're casa saved. Go back to y your no house peques más. and don't sin anymore. El Jesús del milagro The Jesus of es ese miracles que te dice, ya
estás salvo. He's the one who No tells you you are peques más. saved. Y Don't cuando sin dice anymore. no peques más, And when he es says don't sin no lo anymore, hagas a conciencia. It means don't do it No consciously. practiques el Don't practice pecado. sin. No pienses cómo vas a ejecutar el Don't pecado. make up a plan of how you're going to execute your Eso sin. significa no peques más. Dígale ahí, That ahí means don't sin no despiértelo al more. que está a su lado. Wake up the person next to Dígale, you. no peques más. Say, don't sin anymore. Número 2. Number 2, Los milagros ocurren cuando rompemos los paradigmas. miracles happen whenever we break down the barrier or the paradigm. Bartimeo, Marcos 10, 46 al 52. We're going to go to Mark 10, verses 46 through 52. Este sí solo lo voy a leer y tú lo vas a mencionar. Okay. 46. Entonces vinieron 46. a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, 47. comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y 48. muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más. Entonces subía el tono. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, 49. deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. 50. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué 51. quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, 52. vete, tu fe te ha sanado, He said, go on, your faith has what? salvado. Has saved Y you. enseguida recobró la vista And then he received his sight. y seguía a Jesús en el camino. And he followed Jesus on the road. Romper el paradigma. To break the No importa paradigm. lo que la multitud te diga. It doesn't matter what the Y multitude le voy a tells you. decir algo, mi amado I'm hermano gonna y tell you hermana y something, my beloved amigo brother, y sister, amiga. and friends. A veces la multitud Sometimes the está en multitude mi mente. is inside Soy your mind. yo mismo poniéndome barreras. It's myself putting up Encontramos una barriers. mujer que no podía caminar en medio de ellos We see a woman who was not able porque to la walk podían among them apedrear y matar. because they could stone her and Ahora kill her. encontramos un hombre que no podía ver. But we now see a man that could not see. He was blind, Podía ver, pero podía hablar. but he could speak. Pilo. Él escuchó porque él tenía He desarrollado su cried oído. out, and Dijo, Jesus heard uy, him. ese es Jesús, ese es el que hace milagros. He heard that Jesus was coming. Jesús, hijo de And he David. said, Jesus, son of Ten David, misericordia de mí. have mercy on me. La multitud, cállese hermano, And the multitude is telling him, cállese. shut up, be quiet. Porque la multitud, a veces yo mismo, Because the multitude, sometimes even I, me pide que me calle. may ask myself to be quiet. Cuando tú escuches esto, aún sea de tu mente o alguien que tú estás clamando al Dios y alguien te dice, cállate, clama más fuerte. If you are crying out to God, Porque este hombre someone tells you alzó to be su voz quiet, y then dijo, cry out louder. Hijo de David, Because this man shouted ten even louder. misericordia. He said, Son of David, have de mí. mercy on me. ¿Y sabe qué? And you know what? Jesús ya lo había escuchado. Jesus had already heard him. Pero cuando él alzó su voz, But whenever he, Okay. he raised his voice, tráiganmelo. he Venga said, you para know acá. what? Bring him here. ¿Sabe qué, mijito? Salvo, son, reciba You are el saved. milagro. Receive the miracle. Y después de que recibió el milagro, And after he received the recobró la miracle, vista. his sight came back. No me cree, léalo. Ahí dice If you don't believe it, then read it right here. 51. We're going to go to 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? Y él le dijo, maestro, que recobre la vista. Y él le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Amen. Then Jesus said to him, Go your way, your faith has made you well. Jesús le dijo, recobra la vista. Did Jesus say, Oh, go and No. receive your sight? Le dio el milagro, el No, he verdadero gave him the milagro miracle, the que se real llama miracle, salvación. which is called Y salvation. después de que le dio el milagro, And after he dice, gave him the miracle, y enseguida recobró la vista. and then it says he received his sight. ¿Quieres recibir tu milagro? Do you want to receive your miracle? Confía en el Jesús del milagro. Trust in the Recibe Jesus su of milagro, miracles. la salvación. Receive your miracle Porque la of palabra salvation. dice, buscad el reino. Because the word says to seek Acuérdese, the kingdom. reino y milagros. Remember, Buscad kingdom and primeramente miracles. Seek el first reino the de kingdom Dios of God y su justicia.
and his righteousness. Y su justicia se llama Cristo. And his righteousness Y is todo called lo Jesus. demás And vendrá everything else por will añadidura. be added on to you. ¿Quieres tus milagros? Do you want a miracle? Recibe el milagro. Receive the miracle. Recibe la salvación. Receive salvation. Busca a tu Salvador. Seek your Savior. Ten una relación íntima con Have an tu intimate Salvador. relationship Como la with your mujer. Savior. Así tengas que agacharte o así sea los Just like the gritos woman, if como you have to crawl on the Bartimeo. floor or if you have to scream out. Y después recibirás la vista. And then you will receive your sight. La multitud le decía, cállate viejo loco. The multitude will tell him, shut up, Pero you yo le crazy puse old lo viejo man. loco, probablemente. En hebreo sonará más. Maybe in Hebrew it sounds a little bit different. Pero él gritaba más fuerte. But he shouted La even multitud louder. quería silenciarlo. The Pero crowd wanted to Jesús silence quería him, escucharlo. but Jesus wanted to hear him. Hay voces religiosas There are religious que voices intentan apagar, that número will uno, try to la stifle adoración or genuina. stop genuine worship. Hay voces religiosas que quieren apagar el arrepentimiento They want genuino. to stop genuine repentance, Hay voces religiosas They're que religious voices. quieren apagar el hambre espiritual genuina. that they want to stop genuine spiritual hunger. Y vuelvo a lo que les contaba ahorita. And I'm going to go back to what I was telling you earlier. Momentos lindos, hay momentos lindos There are cuando beautiful adoramos, cuando moments cantamos, when we're y worshiping, decimos, los we're muros singing, caerán, and y we're singing, los cantamos. muros caerán. Pero como dijo la pastora cuando like the pidió que pastor todos se said, callaran, When she asked for everything to be silent, qué lindo es el silencio, how beautiful was that silence? ¿sí? Amen. Y cuando hay una adoración genuina vienen voces. And when there's a No, no, genuine no, worship with ponga voices, música porque sin música no hay ambiente, no hay atmósfera. there's a lot of people who believe if there's no music, then Carreta, there's no con música, there's sin no- música. Porque la atmósfera no movement. viene de algo externo, la atmósfera viene de But mi the- interior, de The la atmosphere genuinidad doesn't come que from yo the tengo. outside, it comes Si from existe the esa palabra. inside, something that is genuine. El que realmente reconoce mejor que necesita a Jesús, no se calla. The one who really recognizes their need for Jesus, they don't remain silent. Y vuelvo y le digo por última vez por el día de hoy, I'm going to say it for the last time si esa today. voz religiosa proviene de su interior, If that religious no la voice comes escuche. from within, siga la voz del Espíritu, Don't listen porque to la it. Listen carne to the quiere voice of the bregar, Spirit, because the la flesh- carne se convierte en nuestra multitud, the flesh can become our multitude. pero el Espíritu es el que nos da la fortaleza But para the seguir Spirit como is the esta one that mujer. gives us the strength to continue on like that woman. Algunos están tan ocupados alrededor de los milagros de Jesús Some are so preoccupied with Jesus' miracles que aunque estén ahí al lado como la multitud, that even though they're by him like the multitude, lo pueden tocar y no They can't saber touch him. que Él es el Jesús de los milagros. and they don't really know that he's the Jesus ¿Por of qué? miracles. Porque Why? están enfocados en lo que Él está haciendo Because para they're los so demás. focused on what he's Sanó doing a for este, other people. libró a He healed este, this one. hizo aquel He con set that aquella. one free. He did this with that Y no lady se dan over cuenta there. de sus vidas. Por estar enfocados en los demás, But no they're so están focused on other reconociendo people's lives lo que Jesús está haciendo en that they're sus not even propias vidas. recognizing what Jesus is doing in their own ¿No le lives. parece esto muy triste? Doesn't that seem very sad to you? La mujer del flujo de sangre, The woman with the issue of Volviendo. blood, going back again, cuando le tocó el manto, when she touched the mantle of Jesús Jesus, supo que Jesus la había knew sanado. that she salvado. was healed. Y Jesús pregunta, Jesus asked, ¿quién me tocó? who touched me? Y los discípulos, And the disciples, ay, maestro, they say, estás teacher, rodeado de un montón de gente y you're surrounded preguntas by a quién me lot of tocó. people, and you're asking who touched you? Yo me imagino a Jesús. I can No voy a imagine encender Jesus being fuego. like, Estos no aprenden. these people never learn. Ellos querían decirle, todos te están tocando. Sí, They wanted to pero say solo everyone is una touching creyó. you. But there was only one that believed. Entonces Jesús marcó una diferencia entre tocar por cercanía, So Jesus distinguished them tocar between por fe. touching through Dos cosas proximity and diferentes. touching through faith. They're Tocar two por different cercanía, things. puedes estar ahí, Touching through closeness tener a and Jesús proximity, frente a frente. you can have Jesus right Él there in está front aquí of you. ahora, He's en here medio de right now, nosotros. in the midst of us. Pero a veces ni siquiera lo reconocemos. But sometimes we don't even recognize him. Ah, pero cuando tocamos por fe, But when we sabemos touch que Él through está faith, aquí, we que Él know that está he is orando. here. We know Y that cuando he is cantamos, working. We aunque know no that when pueda we verte, sing, estás obrando. even though I Aunque no can't pueda see you, I know that you're sentirte, working. aunque no... Even though I can't feel you, I know you're here. Lo hacemos desde lo profundo de nuestro interior, We do that from the depths of our interior, trayendo la multitud a tiempo contemporáneo. bringing the multitude. No me vayan ya vamos a acabar para que no me apedreen.
We're about to end, so you don't. Hoy por hoy, 2026, So in 2026, en muchos lugares, no solo en la iglesia in a cristiana, lot of places, not just in the Christian church, no piense que la salvación es solo para los cristianos protestantes evangélicos. don't just think that Eso salvation is just eso es for, encasillar a Dios en mi paradigma. for Christians, Protestants. Muchos el día de hoy asisten a las iglesias, Many people, they help in churches. cantan. They sing. Por eso le digo, tocan el piano, mejor, tocan el piano, They play the piano. sirven, They predican, serve. enseñan, They preach. They teach. conocen un lenguaje cristiano. They know the Christian language. Dios le bendiga, mi amado They say, hermano. God bless you, my brother ¿Cómo and estás sister hoy? in Christ. How are you today? Bendecido. I'm blessed. ¿Cómo estás hoy? Whenever you ask, Bendecido. how are you today? Dígale, They say, I'm blessed. bendecido, no te duermas, bendecido. Don't fall asleep. ¿Cómo tú estás? Bendecido, mi hermano. They say, how are you? They say, I'm blessed. Pero no han tenido un encuentro transformador But they haven't con had Cristo. an encounter that has Están entre la transformed them in multitud, Christ. They're amongst pero the no están multitude, conectados con el Salvador. but they're not connected with their Savior. Amén. Amen. Y por último, And last, ya respiremos. El amor genuino de Jesús siempre encuentra la manera. genuine love for Jesus will always find a way. Marcos capítulo 2, We're going to go to Mark 2, del 1 al 5. and we're going to read verses 1 through 5. Entró Jesús otra vez en Capernaum So Jesus entered once again into después de Capernaum. algunos días y oyó lo que estaba en casa. 2. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra, la multitud. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. O sea, no se podía ni mover este hombre. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba. Entiéndase, descubrieron como que escarbaron, rompieron, dañaron esa casa, They literalmente. broke that roof. They ruined that house. Y probablemente el seguro no cubría ese daño. And probably the insurance didn't cover that damage of that roof. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho que yacía el paralítico. Y al ver Jesús, la fe de ellos 5. le dijo al paralítico, levántate y anda. And whenever Jesus saw their faith, he said, get up and walk. ¿Sí? Right? That's what he said? Sí, ya, y eso fue lo que le dijo. Is that what he said in verse 5? ¿Qué le dijo? Léelo duro. What did he say? Read it out loud. Tus Your pecados sins te son perdonados. are forgiven. Mire, esta historia rompe otro paradigma por completo. This verse, this story breaks another paradigm Y usted- completely. Hoy va a salir con la cabeza. You're going to leave with your mind like En los otros dos in the other two historias, stories, la fe de la the persona faith of the person hizo que Jesús salvara a esa misma persona. had Jesus heal that person. En este caso, In la this fe de case, 4 amigos The faith of 4 friends hizo que Jesús le dijera, tus pecados te son. had Jesus tell this perdonados. man, your sins are forgiven. Yo necesito 4 I need 4. de esos amigos. 4 of those type of friends. La multitud bloqueó la entrada. The multitude was Haga de blocking cuenta the que está todo entrance. cerrado, no hay forma de Everything entrar was ni closed salir. off. There was no way to Si hay enter una in and to emergencia- exit. If there is an emergency, well, Pero ellos rompieron el paradigma, but they broke the paradigm. abrieron el techo. They opened up the roof. Cuando alguien cree realmente que Jesús tiene la respuesta, When somebody really believes that Jesus has an primero, answer for them, no se detiene por obstáculos, first, they are not stopped by obstacles. no se detiene por críticas, They're not stopped by no se criticism. detiene por el sistema. They're not stopped by systems. La fe verdadera siempre encuentra el acceso a Jesús. True faith always finds access to Jesus. ¿Sabe por qué? You know why? Porque el velo se rompió. Because the veil was torn. Ya no necesitamos intermediarios. We don't need any other ways. A veces necesitamos amigos que nos ayuden cargando, Sometimes we need friends to help carry pero no us, intermediarios. but we don't need intermediacies. Cuando la fe proviene de Jesús, When faith comes from Jesus, de Dios, perdón, from God, de Jesús. Lo importante no es el milagro. the important thing is not the miracle, Lo importante es el encuentro con el hacedor del milagro but the encounter with the miracle worker y recibir verdaderamente lo que necesitamos. and receiving what we really truly need. Vamos a leer el verso 5. We're going to read verse 5 together. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo,
tus pecados te son perdonados. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, son, your sins are forgiven. Primera pregunta para ustedes. First question Para for you, nosotros. for us. ¿Tienes amigos que te acercan a Jesús? Do you have friends that bring you closer to Jesus? ¿Tienes o no? No, replanteo la pregunta. I'm going to rephrase the question. Piensa en tus amigos. Think about your current Y friends that you todos have. tenemos ese o esos amigos que tenemos contados con una sola mano We y all sobran have dedos. friends that we can count with just one hand, and A then we veces have sobran 4 dedos. sometimes just 4 fingers, ¿Sí o no? right? Todos tenemos ese grupo de amigos. O We sea, all have estamos that hablando group of friends. de mi grupo íntimo de We're amigos. speaking about your intimate El que group of conoce friends, muchas the cosas. ones that you know very well. Piense, Think about it. ese o esos amigos te acercan a Jesús, Do those friends draw you closer to Jesus? porque si no, Because if not, tienes que orar you need to pray. para que Dios te ayude a que tu amigo te acerque a Jesús, no para que elimine ese So that amigo. the Lord would Para help que tú you, seas so that your canal, friends para would que ese draw you amigo to se acerque a Jesus, not for you Jesús. to eliminate Que those tú seas el friendships. amigo que acerca a tu amigo a But Jesús. you could be that friend that helps your friends draw near to Jesus. Porque Jesús nunca rechazó al que venía Because sinceramente. Jesus never rejected those who came to him sincerely. Y eso es lo hermoso en los evangelios. And that's a beautiful thing En los about the evangelios Gospels. encontramos In the Que Gospels la we multitud find rechazaba, pero Jesús that the recibía. crowd rejected, but Jesus welcomed. Que la multitud señalaba, pero Jesús restauraba. The crowd pointed fingers, but Jesus restored. Que la gente, la religión, etiqueta, That religious people, pero Jesús transforma. they labeled, but Jesus transformed. Y el primer nombre que Dios me estaba dando para esta prédica, que después The first name Me that the entendí que Lord era was otro. giving for this preaching, era porque ya habíamos hablado, Él te conoce por tu nombre, no por tu pecado. it's because Jesus knows you by your name, not by your sin. Él te ve a ti y no ve un fornicario, un adúltero, un bebedor, he un looks at you, he doesn't see an alcoholic, Él ve- he doesn't see a fornicator, he doesn't see all those sins. Héctor, a Mari, He a sees Edgar, a Hector, he Jorge. sees Marilyn, he sees a Jorge, Levi. he sees Edgar, he sees Levi. Es más, Él no te conoce por tu cargo, He doesn't know you by your burdens, ni dentro ni fuera de la iglesia. outside or inside of the church. Él no te conoce por el ingeniero, He doesn't know you as your psicólogo. profession, engineer or a psychologist, a teacher. tampoco te conoce por el cargo, el título del pastor. He doesn't know El you as your anciano. title, Eso like suena a bonito. pastor or an elder. Pero That Él te sounds very conoce es beautiful. por tu nombre. But he knows Ahí you a by your Raymond, name. Edgar, He knows Amy. Raymond, Amy, Di tu Edgar. nombre en voz alta. Say your Dilo, name dilo. out loud. Shout Así your te name out. conoce That's Dios, how the Lord porque Él te knows creó. you. Because He created you. Y es más, hubo casos donde Él les cambiaba el nombre. And there's even cases where He changed names in the A Bible. Jacob, el engañador, To Jacob, lo the llamó deceiver, Israel, padre de He called naciones. him Israel, father of many nations. La gente, la religión People, etiqueta. religious people, they Si tú point te their fingers. equivocaste, If you make a mistake, Te pone la religión una etiqueta en la they frente. put a label on your Pero forehead. Jesús te la quita y But te Jesus transforma. rips off that label and He transforms you. Hace unos días hablamos de Saqueo. A few days ago, we were speaking Y a Saqueo about Jesús Zacchaeus. lo llamó por su nombre. Jesus calls Él no le Zacchaeus dijo, by his hey, name. cobrador de impuestos, He didn't contador, say, hey venga para you, acá. the one that counts money, you. Dijo Saqueo, No, he ven said Zacchaeus, y vamos a tu casa. come, let's go to your house. Entonces la pregunta, So the question today is, ¿qué tan cerca estás tú de la multitud? the question isn't how close are you to the crowd? Y la pregunta es, en medio de la multitud, ¿has logrado tocar realmente a Jesús? The question really is, in the midst of the multitude, have you truly touched Jesus? Esto me lo habló Dios a mí This is what the Lord y lo voy a spoke, compartir con ustedes. and I'm going to share it with you. Puedes estar muchos años en la iglesia, You can be many years in church. puedes conocer toda la doctrina, You can know all doctrine. puedes ser un defensor de la sana doctrina, You can be somebody who defends the doctrine. puedes hablar lenguaje cristiano, You can speak the Christian language. parecer cristiano, You can look like you're Christian. pero piensa si algún día has atravesado la multitud But think, para tener un encuentro verdadero con have el you gone through Jesús the multitude del milagro, to have con a true Cristo. encounter with the Jesus of miracles, with Christ? Porque cuando alguien reconoce Jesús hizo algo real en mi Because vida, when somebody recognizes that Jesus is Ya something no hay real in their multitud. lives, there is no more Ya no hay multitude. religión. There's no more religion. ya no hay personas que puedan detenerlo. There's no more people that can try to detain or stop you. No permitas que la multitud religiosa Don't allow the religious multitude te impida conocer al Jesús de to los stop you milagros. from knowing the Jesus of miracles. Ahora,
Now, Cierro con esto. I'm going to close with this. ¿Recuerda que le dije que nosotros no somos multitud? Do you remember that I said that we are not a multitude? El martes en la oración Dios me hizo hablar sobre algo que lo voy a Tuesday at repetir hoy. prayer, Edgar is going to repeat something that he said. Entre las miles, cientos, miles o millones de personas que Amongst seguían a the Jesús, thousands and thousands and thousands of people that follow Jesus, muchos eran los seguidores. many were just followers. Luego él llamó a unos sus discípulos. Then he called some his disciples. Más o menos era un grupo de 70 personas. En There's el about a momento. group of 70 disciples. Dentro de esos 70, Among those 70, él tenía un grupo de 12. he had a group of 12 Que él 12. mismo llamó con nombre propio. that he Búsquelo ahí. called by their own name. It's there in the Mateo, Bible. Marcos, Matthew, Pedro. Mark, Peter. Bueno, a Pedro lo llamó por su nombre Simón y le He dijo called después, Peter by ahora te his llamas former Pedro. name, Simon, and then he gave him his new name, Peter. Después hablamos de significado. We're going to speak about Y that dentro de esos later. 12, But amongst those él 12, estaba mucho tiempo con 3. he had 3 that he spent a Pasaba lot of time mucho, with. mucho tiempo He con spent a 3. lot of time with them. Y dentro de esos 3, And amongst those 3, uno era confianzudo there was one that was y his se confidant. recostaba en su pecho. And he used to lay his head on his chest. Piensa, Think, ¿cuál quiere ser usted? which one are you? Yo quiero llegar a ser el que se recuesta en su pecho. I want to be the one that lays my head upon his chest. Pero eso no es por favoritismo de Jesús. But that is not through este favoritism es of más Jesus. Oh, because you're the most beautiful one. Juan le buscaba. No, Juan John reconocía sought him tanto out. que necesitaba a Jesús John y que recognized how sabía much que he se iba a ir needed pronto Jesus. y se recostaba And en he su knew that he pecho. was going to leave soon, so he would lay there with him. Pero Pedro y Simón también estaban ahí But todo el Peter tiempo and para Simon, they were also soportarlo. there to support Y as los well. otros 12, los otros 9, And the other 9, 8 le daban soporte. they would give support as well. Todos tenían una función. They all had a function. Ninguno era más privilegiado que el otro. No one was more privileged than the other. Pero había uno que se recostaba en su But there was one that ¿Cuál would quiere lay ser on his usted? chest. ¿La multitud? Which one do you ¿Los want to be? The 70? multitude? ¿Los You want to be the 12? 70 disciples? ¿Los You want to be the 3? 12? You want to be the 3 ¿O that el were uno? close with Jesus? Or the one? Y eso sí depende de usted. And that depends upon Porque él you. ya hizo lo que tenía que hacer. Because he already did what he needed to Algo que Dios do. me habló esta semana y es, estábamos cantando algo de que quiero más. Something that the Lord was Y yo, speaking to me this week, and sí, we were sí, sí, singing, yo Lord, I quiero want más de ti, more. Padre. Yes, we want more Pero of yo you, me imagino al Father. Padre, ¿quieres más? But I imagine the Father like, Ya you want mi more hijo. of me? You're already my Lo child. crucificaron, ¿quieres más? I already ¿Qué más crucified quieres? my son. What more do you want? ¿Qué es lo que tú quieres? What more do you want? Yo quiero estar más cerca de Jesús. I want to be Póngase closer de to pie. Jesus. Please stand.